Hace poco hice una serie acerca de los Nephilim y Génesis 6 en la Biblia y surgieron algunas preguntas a partir de eso que quiero responder hoy, específicamente sobre el libro de Enoc y por qué, si Judas lo cita, no aparece como parte de nuestras Biblias. Y si alguien lo sacó, entonces ¿qué más nos están ocultando? Y si alguien decidió qué libros entran en la Biblia y cuáles no, ¿cómo entonces sé que esa persona tomó la decisión correcta? Esa pregunta me parece una pregunta completamente válida, porque el libro de Enoc habla sobre ángeles caídos, habla sobre gigantes, habla sobre muchas cosas que muchos cristianos jamás han escuchado en su vida. Y sí, el libro de Judas lo cita. Entonces, ¿por qué el libro de Enoc no aparece en la Biblia? ¿Será que alguien lo sacó? Esa es la acusación, que alguien removió el libro de Enoc de la Biblia. ¿O será que nos estamos haciendo la pregunta equivocada? Hoy lo que vamos a hacer es seguir la evidencia hasta el final. Vamos a ver qué evidencia tenemos y qué ha pasado. ¿Alguien removió el libro de Enoc o no pertenece ahí? Bienvenido a Simple y Cierto. Mi nombre es Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a entender y aplicar la Biblia bien, de forma práctica y sin enredos. Si tú llegaste aquí porque viste algún video viral que dice que la iglesia ocultó el libro de Enoc, no te voy a decir que ese video te mintió completamente, que cada parte de ese video es mentira. Hay partes de esa historia que son 100% reales. Por ejemplo, el libro de Enoc existe. Judas lo cita y la mayoría de los cristianos no lo tienen en su Biblia. Todo esto es verdad. Lo que ese video probablemente no te explicó con calma es por qué el libro de Enoc no sale en la Biblia. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a platicar de qué es el libro de Enoc, de por qué no está en la Biblia que tú tienes en casa, de lo que Judas está realmente haciendo cuando lo menciona y de un detalle que casi nadie te dice y que cambia por completo esta conversación. Empecemos. Vamos a hablar de la pregunta que todos hacen. Hay una teoría que circula muchísimo en las redes sociales que dice que la Biblia original era mucho más completa, que tenía más libros, que en algún momento de la historia o algunos líderes religiosos con mucho poder se juntaron en secreto y decidieron cuáles libros entraran o decidieron en realidad quitar libros que no les convenían. Que el libro de Enoc fue uno de esos primeros libros que fueron removidos, que lo borraron porque hablaba de ángeles caídos, porque hablaba de gigantes, de misterios que la iglesia no quería que tú supieras. Esa es la teoría y yo entiendo perfectamente por qué convence a tanta gente. Convence porque parte de hechos que son reales. El libro existe. La Biblia menciona temas parecidos y Judas lo cita. Si eso es lo único que te cuentan, la teoría de la conspiración va a sonar lógica. El problema aquí no es que la pregunta sea mala, el problema es que el mapa que estamos usando para resolverlo es incorrecto. La mayoría de las personas se imagina una Biblia terminada y completa a la que alguien después llegó y le arrancó páginas. Ese es el mapa de la conspiración. El problema es que esa no es la historia no ocurrió así. La historia real no empieza con una Biblia a la que le faltan libros. La historia real empieza con muchísimos escritos diferentes y con comunidades de creyentes que le fueron evaluando con el tiempo. Y ahí es donde está la verdadera diferencia. La pregunta que todos se hacen en internet es: ¿quién quitó el libro de Enoc? Pero antes de responder eso, hay una pregunta mucho más importante que casi nadie está haciendo en las redes. Vamos a hablar sobre eso, porque esto es muy importante. El libro de Enoc no está escondido. No lo tiene nadie escondido bajo llave, en secreto. El Vaticano no lo tiene bloqueado en un cuartito en su basement. El libro de Enoc está impreso en una Biblia hoy mismo, solo que esa Biblia no es la que tú tienes en tu mesa de noche. En África, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía tiene su propia Biblia, y en esa Biblia el libro de Enoc ha sido parte del canon oficial durante siglos. Millones de creyentes en esa región lo leen todos los días como parte de las Escrituras, como si fueran sagradas. Siempre ha estado ahí, a la vista de todos. Nadie lo escondió. Pero ojo, saber que existe una Biblia con Enoc no responde a la pregunta que a ti te importa. La pregunta es esta: ¿puedo confiar en la Biblia que tengo yo? Y vamos a responder eso, pero primero terminemos de entender el panorama. Piénsalo de esta manera. Si un grupo de líderes religiosos con poder realmente hubieran censurado este libro, como muchos dicen en la antigüedad, no estaría en ninguna Biblia del mundo. Pero está en una, abierto, oficial, disponible para cualquiera que lo busque. Eso desmorona por completo la teoría de la conspiración antes de que empiece. Lo que pasó en la historia no fue un acto de censura,
Lo que pasa es que la comunidad cristiana en Etiopía, por su propio desarrollo geográfico e histórico, preservó una lista de libros sagrados más amplia que el resto del planeta. Y esa lista incluye a Enoc. El resto del judaísmo y del cristianismo histórico nunca incluyó el libro de Enoc. Y no lo hizo porque alguien lo borrara, sino porque la corriente principal del judaísmo del primer siglo, esa corriente que preservó la Torá y los salmos, que era casi obsesivo el cuidado que tenían, la que memorizaba cada letra y que arriesgaba la vida por los rollos, esa corriente nunca, escúchame bien, jamás reconoció el libro de Enoc como parte de la lista oficial. Era un libro respetado y leído en ciertos círculos, sí, pero la gran mayoría de los escribas y rabinos jamás lo pusieron al mismo nivel de la autoridad de las escrituras de Moisés o de las escrituras de los profetas. Nadie lo quitó, simplemente nunca entró. Pero claro, que un libro exista y sea apreciado no responde la pregunta más difícil de todas. Si no es inspirado, ¿por qué Judas lo metió en su carta? Porque alguien me va a decir en los comentarios, a ver Héctor, Judas está en la Biblia y Judas cita a Enoc. Si el Espíritu Santo guió al autor a escribir eso, ¿cómo me vas a decir que el libro no importa? Mira lo que dice el texto exacto. Judas dice, de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán. Cuando el texto dice que Enoc profetizó, está reconociendo que esa frase específica, esa declaración sobre el juicio de Dios, era una verdad real, una profecía genuina sobre la justicia divina. Judas la cree y por eso la usa. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría de los videos cortos no te van a mostrar. Reconocer que una frase específica es verdadera no es lo mismo que declarar inspirado y sagrado a todo el libro donde alguien la escribió siglos después. Si te fijas bien, Judas no escribe como está escrito en el libro de Enoc. Él no está apuntando al rollo, él está citando una verdad de la tradición que sus oyentes conocían de sobra. Él usa esa imagen impactante para dejar un punto claro, que el juicio de Dios sobre la rebelión humana no es ninguna novedad, que siempre ha sido así. Déjame ponértelo con otro ejemplo. Imagínate un profesor de teología muy respetado dando una clase. En medio de su explicación, él cita una frase genial de una película de superhéroes. Una frase que tal vez es muy profunda, que es verdadera, que ilustra perfectamente el punto que le está enseñando. ¿Eso convierte a esa película en el nuevo libro de texto oficial de la universidad? No. El profesor simplemente reconoció una verdad que apareció en un lugar inesperado y la usó para conectar con su audiencia. Eso mismo es lo que hace Judas. Y de hecho no es la primera vez que pasa esto en la Biblia. Recuerda el apóstol Pablo cuando está en Atenas dando su famoso discurso frente a los filósofos griegos. En medio de su argumento, Pablo cita dos poetas paganos, poetas que escribían himnos dedicados al dios Zeus, personajes que ni siquiera creían en el Dios de Israel. Pablo toma una frase verdadera de ellos y la usa para explicar el Evangelio. Nadie en la iglesia primitiva concluyó que los poemas griegos dedicados a Zeus ahora eran parte de la Biblia porque Pablo los citó en Hechos. Citar un fragmento verdadero no es lo mismo que canonizar todo el volumen. Y esto nos lleva directo a la pregunta que finalmente resuelve todo este debate. ¿Cómo hacían los primeros cristianos para saber qué libros eran palabra de Dios y cuáles no? Aquí es donde la teoría de la conspiración se queda sin argumentos. Los primeros creyentes jamás tuvieron una reunión secreta en una isla para votar a escondidas qué libros les convenían. Lo que tenían eran 3 filtros que eran muy estrictos que aplicaban cada vez que llegaba un texto a sus manos. El primero era el origen. Este escrito viene de un apóstol directo de Jesús o de alguien que estuvo íntimamente conectado con ellos. ¿Tiene esto una raíz histórica verificable? Ese era el primer filtro. El segundo filtro era la coherencia. ¿Lo que este libro enseña es consistente con el resto de la revelación de Dios? ¿Encaja con el mensaje central del Evangelio o introduce ideas extrañas? Y el tercer filtro era el consenso. ¿Este texto está siendo reconocido y usado por iglesias en diferentes partes del mundo de forma independiente? No en una sola región, sino en Corinto, en Roma, en Éfeso, y al mismo tiempo y sin ponerse de acuerdo. El libro de Enoc no pasó estos filtros para la inmensa mayoría de la iglesia global. Hoy sabemos con certeza histórica que el libro de Enoc no fue escrito por el Enoc de Génesis, sino que es una colección de textos
que fue escrito por muchísimo tiempo después por autores anónimos. Fue escrito entre el año 300 a.C. y el primer siglo. Y yo sé muy bien lo que estás pensando ahora mismo. Está bien, Héctor, entiendo la historia, pero sigo sin saber al 100% si puedo confiar en la Biblia que tengo en mis manos. Escucha esto con atención. La respuesta no es que confíes ciegamente en una institución religiosa, sino que mires la belleza del proceso. No fue una persona poderosa imponiendo su ley, fue un proceso largo y transparente, donde miles de comunidades de diferentes culturas y países, sin comunicación directa entre ellas, reconocieron exactamente los mismos libros como la voz de su pastor, Jesús. Piénselo así, si en 10 ciudades diferentes del mundo antiguo, sin teléfonos, sin internet, todos los creyentes llegan de manera independiente a la misma conclusión sobre qué textos transforman sus vidas, eso no se llama manipulación de la élite, eso se llama consenso del Espíritu Santo. La Biblia no apareció porque alguien borró libros, apareció porque la iglesia reconoció lo que Dios ya había inspirado. Y si este tema te trajo claridad y quieres profundizar sin complicarte la vida, armé una herramienta gratuita que se llama Cómo leer la Biblia bien y que la puedes descargar completamente gratis en simpleycierto.com o en el enlace que va a salir en la descripción de este episodio. Ahora, déjame darte el resumen ejecutivo que te puedes llevar hoy en la mente, ¿ok? La próxima vez que veas un video diciendo que la iglesia nos ocultó el libro de Enoc, recuerda estas 3 verdades. 1. El libro de Enoc no está oculto. Nadie en la iglesia lo está tapando, lo está tratando de ocultar. Está impreso en la Biblia etíope y cualquiera lo puede descargar y leer en internet hoy mismo. El judaísmo original nunca lo vio como escritura. Los escribas que guardaban los textos sagrados jamás lo pusieron al mismo nivel de la Torá. Recuerda, citar no es canonizar. Que Judas use una frase verdadera de la tradición no convierte a todo el libro de Enoc en la Biblia. Exactamente igual que Pablo usando poetas paganos. La Biblia que tienes en tu casa no es el resultado de una conspiración medieval. Es el resultado de un proceso histórico transparente, honesto y profundamente fiel. Y antes de que te vaya, quiero responder la última duda que seguro tienes en la cabeza. Entonces, ¿es malo que yo lea el libro de Enoc? Para nada, puedes leerlo tranquilamente, siempre y cuando estés claro que es un documento histórico. Es un libro fascinante y te va a ayudar muchísimo a entender cómo la gente del primer siglo pensaba sobre los ángeles, sobre la guerra espiritual y sobre el juicio de Dios. Leerlo con el lente correcto no es peligroso, al contrario, es muy instructivo. Solo te recuerdo una cosa, no lo leas como si fuera la Biblia, porque no lo es. Léelo como un documento antiguo valioso que nos abre una ventana al mundo donde nació el Nuevo Testamento. Nuevamente, no inspirado, no saques tus doctrinas y tus creencias del libro. Es un libro histórico, solamente eso. Tengo otros episodios profundizando estos temas. Te recomiendo que veas el episodio que sale en pantalla o en la descripción del video. Nos vemos allá. Que Dios te bendiga muchísimo.